Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren bien en estos días fríos, los últimos días del otoño. Al final vinieron re fríos. En esta oportunidad vamos a encararle a todo lo que sea actividades referidas al uso correcto de la numeración, tanto en cifra como en letras. Y para ello presentamos acá, preparamos con la profe Luz unas ejercitaciones que vamos a tratar de ir resolviéndolas entre todos. Espero que participen, son súper fáciles, es un poquito más de lo que habíamos hablado los otros días eh, sobre las normas que establece la Academia Española respecto a cómo debemos escribir los números cuando se nos presentan. A grandes rasgos habíamos dicho que dependían del contexto, dependían de si eran terminologías que hacían referencia a datos científicos, técnicos o matemáticos, o si se referían específicamente a un escrito literario. No olvidemos que la Real Academia Española nos propone, nos sugiere el cómo debemos tratar los números, pero en definitiva tenemos que guardar una cierta coherencia en nuestro escrito como para que sea presentable, entendible y correctamente escrito. En la actividad de hoy, el primer punto dice, subraya los conceptos correctos. Como siempre, nosotros vamos a trabajar estos puntos, después los vamos a subir como para que ustedes los resuelvan con más detenimiento y más atención, investigando y leyendo. Y por último, nosotros vamos a subir sus respuestas para que ustedes cotejen con lo que fueron resolviendo. Dice, se escribirán con cifras y hay 5 enunciados que debemos ir determinando si lo debemos subrayar o no a estas oraciones. La primera, ¿quién se anima a leerla y a determinar a ver si debemos subrayar, si es verdadero o es falso? Buen día, profe. Sí, Leo. buen día, sí, Lourdes. A. Los números que exigen el empleo de 4 o más palabras en su escritura con letra. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Es correcto eso? Conforme a la filmina que ustedes nos dieron, sí. Sí, exactamente. Los números que exigen, acuérdense que nosotros hablamos de números que se escriben con una sola palabra, que se escribían con 2 palabras y con un nexo, 41, ¿qué pasaba con ese tipo de escritura? Los números que exigen el empleo de 4 o más palabras en su escritura. Se escribían con letra, es correcto, ¿sí? Esto vamos a ver mucho en los textos literarios sobre todo. Acuérdense que cuando son textos técnicos y son números largos, lo más apropiado sería escribirlos con números. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta es que no podemos mezclar dentro de un mismo texto números escritos con cifras y números escritos con letras. Es ahí donde tenemos que tener en cuenta qué sentido tiene nuestro texto y utilizar números o cifras, pero siempre ciñéndonos a las normas establecidas. Bien, ¿quién se anima a leer y a determinar el punto B, el ítem B del punto 1? ¿Cómo escribíamos? Sí, muy bien, Miguel, es correcto, ¿sí?
debe escribirse con cifras, los números formados por una parte entera y una parte decimal. Bien, seguimos con el inciso C. También, profe, es correcta. Muy bien, los porcentajes superiores a 10 escribimos con cifras. Bien. El ítem D, ¿quién lee? Fíjense que nosotros toda la vida cuando escribíamos, sobre todo ahora con el tema de las computadoras, nosotros escribíamos el número y dejábamos un espacio cuando estábamos haciendo referencia sobre todo a porcentajes, dejábamos un espacio y escribíamos el signo de porcentaje después. Hoy nos sugieren que ese numerito debe estar pegadito, sin dejar espacio de separación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese ítem D? Es incorrecta, profe. Bien, no lo vamos a subrayar, ¿sí? Y el E, ¿qué les parece? Muy bien, Miguel. Los números referidos a unidades de medida cuando van seguido del símbolo correspondiente. Si yo escribo 3 kilogramos con cifra, ¿sí? Y lleva la K y la G, tengo que escribir con números, debo escribir con cifras. No así cuando escribo con letras, ¿sí? 20 kilogramos, tengo que escribir todo con letras cuando la cantidad ya está escrita con letras. Bien, en el punto número 2, justifica por qué en las siguientes oraciones las palabras en negrita están escritas de esa manera. Fíjense que por ahí los enunciados tienden a confundirnos, pero siempre hay una respuesta, una lógica a cada ejercitación. Bien, ¿quién lee la primera? ¿Te animás, Lourdes? María tiene 40 años, ha Sí, escrito 4 novelas y es profesora. bien. En su clase hay 33 alumnos a los que le ha dicho 1.000.000 de veces que tienen que portarse bien. Bien. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué escribimos la primera palabra que está allí en negrita, que es 40, esa cantidad? ¿Por qué está escrita con palabra? Está relacionado con el primer ítem. ¿Qué pasa con la palabra 40? Como dijo hoy Lourdes, en la filmina, qué nos sugería? Una Acá nos cantidad. dice, profe, ¿Cómo? acá nos dice que los números que pueden expresarse en una sola palabra se debe escribir con letra. Muy bien, excelente. ¿Y qué pasa con 4? 4 novelas, ¿qué pasa también con esa cantidad? Mariela Y Blanco dice, todas las cifras en letra, coordina todo el texto. Muy bien. Generalmente, Mariela, si tenemos un texto literario, ¿sí? Si fuera un texto científico, tecnológico, las cantidades las vamos a poner con cifras, ¿sí? Está muy bien lo que vos decís. De acuerdo al contexto, ¿sí? En el que están usadas las cantidades. Sí, Lourdes, te escucho. que ahí nos aplicaría lo mismo que dije acá cuando dije que los números que pueden expresarse en una sola palabra. Sí, exactamente.
Es lo mismo. Y en el caso de 33, siguiendo con ese mismo, ¿qué nos sugerían? Y acá también dice, profe, en el punto ¿Sí? B, números redondos que pueden expresarse en dos palabras. Unidos También por una, ¿sí? por una conjunción y. Exactamente. Bien. Y en el caso de millón, también sucede lo mismo. Es una palabra que determina una cifra entera. Bien. Pasaría lo mismo que 40, pasaría lo mismo con 4. Y en el caso de 33, son dos palabras unidas por una conjunción. Bien. Con la segunda oración, ¿qué pasa allí? Y en ese caso se utiliza una cifra. Sí, se utiliza una cifra, pero hay algo que pasa ahí. Está hecho a propósito. ¿Qué pasaban con Porque los está porcentajes? marcando un porcentaje. Sí, excelente, estamos hablando de un porcentaje. ¿Y los porcentajes superiores a cuánto debemos escribirlos con números, con cifras? A partir de, Los porcentajes superiores a 10. excelente, los porcentajes superiores a 10 debemos escribirlos con cifras, ¿sí? Siempre. Es tolerable 1%, 2%, lo podemos poner con letras, pero también ahí la palabra correspondiente al signo debería estar también escrita con letras. Nosotros vamos a poner 1%, todo con letras. A partir del 10, nosotros debemos escribir con cifras, y hay algo más que yo hice acá a propósito para que se dieran cuenta. ¿Qué pasa con el 94%? Mariela, fíjate que ahí, correcto lo que vos decís, en este caso está escrito correctamente 94 y el signo de porcentaje se observa pegadito, como debe ser, sin dejar, como antes hacíamos, un espacio en blanco. Muy bien, Jessy, superior a 10 tiene que llevar el signo de por ciento. En la otra oración, ¿qué les parece? Alejandro Magno, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, era hijo de Filipo II. ¿Qué pasa ahí con los números romanos? ¿Cuándo ocupábamos números romanos? Está clarita en la oración. Para indicar los siglos y van pospuestos. Muy bien, en el caso de los siglos que van pospuestos y esas letras que se emplean en los números romanos, ¿cómo deben ir? ¿Cómo son? Mayúscula. Mayúscula, muy bien, mayúscula, siempre mayúscula, ¿sí? Y en el caso de Filipo II, fíjense que es un cargo, él era un rey, el rey de Macedonia, era el padre de Alejandro Magno, ¿sí? En este caso, el rey era Filipo, ¿sí? Filipo II, ese segundo también tiene que ir escrito con números romanos, y en este caso es la letra I mayúscula, ¿sí? Bien, abajo tenemos otro caso, a ver quién se anima. Un poquito más arriba, Mauro, por fin. Ahí está. En el siglo 14. XIV surgió un movimiento cultural y artístico que duró casi 200 años, que se llamó Renacimiento. ¿Qué pasa ahí con el siglo? Sucede lo mismo que en la oración anterior. Escribimos con números romanos,
¿sí? Con letras en mayúscula. ¿Y qué pasa con 200? Reiteramos otra vez el mismo caso. ¿Cómo está escrito el número ese? En minúscula, Sí, minúscula, pero a su vez, ¿cuántas palabras tiene esa cantidad? ¿Cómo? Muy bien, Antonella, una sola palabra. Entonces, todas las cantidades en textos literarios que tengan una sola palabra, que se escriban una sola palabra, deben ir escritas con letras, ¿sí? La oración de abajo. María nació el 28 de octubre de 1975. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué escribimos con número? 28, fíjense que es el nombre de un número que se escribe en una sola palabra. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué está escrito con números? tiene más de dos palabras. 28, Una palabra, quiere decir. una palabra. ¿Y por qué está escrito con número? ¿Qué les parece a ustedes? Que el año tiene más palabras Sí, para que concuerde sí. el día con el año. Sí, pero sobre todo, chicos, ¿saben qué pasa? Son datos que no nos podemos equivocar, ¿sí? Son datos precisos, son datos personales que no podemos escribir y cometer equivocación. Entonces, cuando son, como en este caso, fechas de nacimiento o datos matemáticos, datos técnicos o los años, es preferible para evitar, o sea, para que sean claros y evitar cometer errores, es preferible escribirlos con números, ¿sí? Tanto a la fecha, el día de nacimiento, como el año de nacimiento, ¿sí? No está mal escribir 28 con palabras porque la regla nos exige, nos dice, nos sugiere que si está en una sola palabra podemos escribirla con letras, pero es lo que yo les quiero hacer notar a través de estos ejercicios. No es la norma rajatabla, porque depende muchísimo de la utilidad que le vamos a dar a los números. En estos casos son datos precisos, datos técnicos, datos matemáticos, datos de estadística, datos de fechas de nacimiento, como en este caso. Entonces es preciso, es más seguro y más claro utilizar los números, ¿sí? Muy bien, Mariela, se expresa en cantidad, en este caso, porque son fechas, como decís vos. Muy bien. Bien. ¿Quién se anima a leer la próxima frase? Es fácil, es más de lo mismo, ya dimos estos casos. ¿Te animás, Lourdes? La serie histórica del informe muestra una baja a partir de 2017 como consecuencia de la firma del consenso fiscal que se prolonga sistemáticamente hasta el 2020. En estos 3 años, la reducción acumulada fue del 11,7%. Hoy la alicuota efectiva promedio es 6,8% más baja que en 2017, antes de la firma del pacto. Muy bien. ¿Qué pasan con esas cantidades que están escritas en negrita? ¿Por qué la escribimos así? Son datos, profe, Son datos datos estadísticos, son datos estadísticos. claro, de Sí, porcentaje. Entonces debemos escribirlos con, Cifra. con cifras, con cifras, sí, números. sí, sí. Exactamente. Y fíjense ahí qué pasa. Yo remarqué 2017. Ahí hubiese también tenido que estar en negrita el 2020, ¿sí? Y tenemos arriba 1975.
¿qué pasa ahí también con esas cantidades? Porque son números. ¿Qué les faltaría? O sea, ¿qué no se le pone porque se escriben, porque son números de años? ¿El punto? El punto. Mm. Fíjense que a los años no se le debe colocar el punto de 1000, ¿sí? Porque hay excepciones. Si bien la regla dice que las cifras de 4 números o más de 4 números se los debe agrupar de a 3. El primer orden, unidad, decena y centena, un punto. Segundo orden, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, otro punto. Unidad de millón, decena de millón, centena de millón, y el otro punto, a medida que va siendo mayor el número. Pero hay situaciones en que la Real Academia Española nos dice que el punto no se debe colocar. Y en este caso, 1975, 2017, 2020, son años, entonces no debemos colocarle el punto de 1000. En el ¿Sí? caso, profe, que sea documentos, Tampoco. tampoco. No. Cuando hablamos de años, Sí, sobre todo cuando hablamos de años, no se le debe colocar el punto, como tampoco, ¿se acuerda que decíamos al código postal? 3600 tampoco debe llevar, ¿sí? La dirección de una calle, Foteringan 3522 tampoco debe llevar. tampoco. Hay situaciones en las que se le debe colocar el punto, según nos establece la regla, y hay otras excepciones, y en esto va el tema de los años, ¿sí? Las cantidades, los porcentajes, los números decimales deben estar escritos en números para evitar la confusión, para evitar mala interpretación, sobre todo porque son porcentajes, para que después en la sumatoria nos dé el número exacto. Y ese símbolo de porcentaje debe estar pegadito al número correspondiente, ¿sí? Fíjense cómo parece que estamos hablando como confundiéndonos. En el ejercicio de abajo dice, el 6% de los niños no ha traído los deberes. Y pasa que aquí el 6% está escrito con letras, con palabras, porque la regla nos dice que hasta el 10 podemos o no escribir con letras. De un porcentaje mayor a 10 debemos ocupar ya las cifras o los números. ¿Está? Es medio confuso, pero es simple, chicos. Ustedes ciñanse al hecho de que si es un texto literario, no preciso, no técnico, no estadístico, lo vamos a escribir con palabras siguiendo las reglitas que nos establecen. Un número mayor de 10, cuando se trata de porcentajes, los vamos a escribir con cifras. Fíjense acá otro ejemplo que yo puse como para que nos fijemos que en este caso la persona que escribió emplea números, ¿sí? Dice, Julia tiene 34 años, compró 4 bolsas para regalos y gastó 2.859 pesos. Ya está preparando todos para el cumpleaños quinto de su hija. En este ejemplo, fíjense que si tenemos que escribir, vamos a tener que mezclar números y palabras. Entonces, para evitar esa mezcla, unificamos y escribimos todo con números, ¿sí? Porque nos quedaría 34 años, ¿sí? Que lo podemos escribir con palabra, 4 bolsas que podemos dejar con números o con palabras porque es una cantidad, y gastó 2.859 pesos, que se hace muy extenso, entonces van a quedar como mezclados números y palabras. Entonces optamos por escribir unificado y escribimos todo con números. Y Y ahí ahí otro dato, a lo ¿sí? último la letra volada. Exactamente. Fíjense que acá lo que dice Lourdes, acá tenemos cumpleaños quinto de su hija, tenemos la O, que es la letra volada,
¿por qué ponemos ese puntito? ¿Ustedes se acuerdan por qué ponemos el punto que nos establece hoy por hoy la Real Academia Española? ¿No se acuerdan? Cuando tenemos una abreviatura, como en este caso quinto, toda abreviatura debe llevar el puntito antes de seguir escribiendo lo que le sucede. En este caso tenemos el 5, que es el de la abreviatura quinto, y va con la letra abreviada porque hace referencia a un número ordinal. Primero, indica orden primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En esa abreviatura, como toda abreviatura, debemos poner el punto y después recién esa O, que no es un cerito, sino que es una O, haciendo referencia al número ordinal, perdón, al que hace referencia la oración. Entonces, reitero, depende del contexto, depende de la intención del autor, porque si no nuestro texto quedaría como desprolijo, porque escribimos en una misma oración con letras y con números. Entonces unificamos y escribimos, en este caso, porque hay una cantidad en pesos que debe ser escrita en cifras para que se entienda, para que sea claro. Entonces, para evitar esa mezcla de letras y números, se unifica y se escribe todo con números. Bien, en el ejemplo siguiente, fíjense, acá también tenemos, María salió del trabajo a las 5:10 porque había quedado a encontrarse con Pedro a las 5:15. Nosotros generalmente escribimos las horas utilizando el número, los dos puntitos, ¿sí? Y la abreviatura HS, que hace referencia a horas. Como es un texto literario, escriben también las horas con palabras, ¿sí? Y fíjense que 5:10 es un dato aproximado, entonces no podemos escribir 5:10 con números y después abajo escribir 5:15, o sea, las 5, 2:15 con números. Entonces también aquí, para evitar la mezcla de números y letras, se unifica y se escribe todo con letras. Bien. Julia vive en un primer piso y está escribiendo su quinta novela. ¿Qué les parece aquí? Evidentemente, es un texto que sigue relatando, porque ella habla de Julia, se ve que está haciendo una descripción de esta persona, previamente ya ha hablado de ella, entonces como es un texto literario, prefiere utilizar palabras antes que números. ¿Les quedó claro, chicos? Fíjense que nosotros en nuestro Power habíamos dado estos puntos y fuimos detallando estas características, así que fíjense, repasen un poquito lo que estaba puesto en cada una de las filminas y van a ver que no es difícil. Aquí, reforzando un poquito, mi intención fue diferenciar un poquito para que entiendan mejor el tema de cardinalidad y ordinalidad. Nosotros cuando enseñamos en matemáticas los números como cantidades que hacen referencia a la cantidad de un objeto, de un sustantivo, esos son números cardinales, ¿sí? Pero cuando hacen mención o hacen alusión a un orden dentro de una escala numérica, esos números, esas cifras, cumplen una función ordinal. Entonces, los mismos números, de acuerdo a la función que cumplen, pueden ser cardinales, haciendo referencia a la cantidad,
y ordinales si hacen alusión a un orden, dentro de una escala, dentro de una cantidad. Aquí, en este tercer punto, dice, completa estos textos con la información que les falta, haciendo referencia a la palabra cardinal o haciendo referencia a la palabra ordinal. Fíjense, ¿quién se anima a la primera palabra que falta a leer? Y así entre todos vamos completando. ¿Te animás, Andrea? Fíjate, ¿Cifras? claro, pero en este caso está hablando de las palabras cardinales o ordinales. En este caso, muy bien, sería cifra. ¿Te animás a leer? ¿Quién se anima a leer? Muy bien, está Antonella. Simplemente para leer y entender a qué hacemos referencia en el contexto de ese texto presentado. ¿Te Leo, animás, Lourdes? Sí, ¿te animás? en los textos científicos y técnicos es más normal, por su concisión y claridad, el empleo de cifras, Muy bien. y resulta obligado cuando se trata de operaciones matemáticas, cómputos estadísticos, inventarios, tablas, gráficos o cualquier otro contexto en que el manejo de números es constante y constituye parte fundamental de lo escrito. Por las mismas razones de concisión y claridad en carteles, etiquetas, titulares periodísticos y textos publicitarios, es también general el empleo de cifras. Sí, Por el contrario, en otras literarias y textos no técnicos en general, resulta preferible y más elegante, salvo que se trate de números muy complejos, el empleo de palabras en lugar de cifras. muy bien. ¿Entendieron, chicos, lo que veníamos diciendo? Fíjense que nos habla. Operaciones matemáticas, cómputos estadísticos, inventarios, ¿sí? De cantidades, ¿sí? Tablas, gráficos o cualquier otro contexto en el que manejo del número sea constante y constituye parte fundamental de lo escrito, cuando sea sí o sí necesaria la escritura de números. Sí o sí debemos escribir con cifras. Imagínense si estamos haciendo un inventario de cantidades de un supermercado. ¿Cuántas latas de esto? ¿Cuántas latas de otro? Es engorroso ir escribiendo con letras, con palabras, ¿sí? Es más preciso, conciso, directo, entendible, claro, escribir con números. Entonces, otra vez reitero, debemos saber en qué contextos empleamos los números y en qué contexto empleamos las palabras. Fíjense, el siguiente ejercicio dice, en la numeración, cualquier número puede representarse mediante la combinación de solo signos. ¿Qué numeración es esa? Donde aparece el 0, 1, 2, 3. ¿Cómo se llamaba esa numeración? Cardinal. Nosotros hablábamos de dos tipos de numeración. Al principio en nuestra clase de introducción al tema de la clase pasada. Nuestros números, ¿qué tipo de numeración es? ¿Qué origen tiene? Arábico. Arábigos, muy bien, arábigos. Entonces, en la numeración arábiga, cualquier número, miles, es infinita la cantidad de números de cantidad que podemos escribir y utilizamos solo ¿cuántos signos en la arábiga?
Es facilísimo esto, chicos, y encima tienen escrito ahí abajo. ¿Cuántos signos son? 0, 1, 10, 10. Muy bien, 10. 10, Nosotros, porque del 0 al 9. del 0 al 9, siempre decimos que son 9 las cantidades, pero no, porque el 0 también interviene. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 10 signos, que tienen su formato ya, que son de origen árabe, y se llama numeración arábiga, con G, perdón, arábiga. Nosotros podemos escribir infinita cantidad de números, ¿sí? Hay otra numeración que no es arábiga. ¿Cómo se llama la otra numeración? Números Siglo. romanos. Excelente, números romanos. También empleamos, no con frecuencia, para algunas situaciones, como dijimos recién, los siglos, los cargos de los emperadores, los reyes, los títulos de las obras, los capítulos de las obras, y por ahí algunos libros antiguos, sus páginas. Utilizamos otro tipo de numeración que, como bien lo dice Lourdes, es la numeración romana. Se basa en el empleo de 7 ¿qué? Letras. 7 letras. Entonces, la numeración arábiga utiliza 10 signos, 10 números, y con esos 10 números nosotros podemos hacer infinidad de cantidad, escritura de infinidad de números. En la otra numeración, que es la numeración romana, se basa en 7 letras. Es un poquito más complicado, esas letras las debemos escribir en Con minúscula, en mayúscula. Muy bien, las debemos escribir con letra mayúscula, ¿sí? Algo que quiero que se acuerden y graben: jamás, jamás, jamás los números romanos llevan letra volada. Ni esa O chiquitita arriba, ni la A en el caso de que sea, o que hagamos alusión a una ordinalidad. Quinto festival no le vamos a poner con número romano, si empleamos número romano, y no le ponemos la letrita volada. Está incorrecto escribir números romanos con la letra volada. Ni aunque pongamos al principio quinto congreso, o aunque pongamos al final congreso quinto sobre, no se le pone la letrita volada, jamás. Queremos utilizar la letra volada, vamos a utilizar los números arábigos, ¿sí? El último ejemplo, ¿cómo quedaría? Se escribirán con los números referidos a unidades de medida. Muy bien, Miguel, ya completó, ya mandó. Se escribirán con cifra los números referidos a unidades de medida cuando van seguidos del símbolo correspondiente. Excelente. ¿Qué pasa? En el ejercicio primero o el segundo del ejercicio de hoy, nosotros teníamos un ejemplo donde se escribía con palabras la cantidad, entonces también tenemos que escribir el símbolo correspondiente con la palabra completa. En este caso el ejemplo dice: mañana tendremos 27 grados centígrados. Entonces ahí hay otra cuestión. Fíjense cómo está escrito. La Real Academia Española nos dice que va la cantidad, dejamos un espacio y ese simbolito de grado va pegadito a qué tipo de medidas estamos utilizando. En este caso empleamos grados centígrados, va pegadito ese grado a la letra C en mayúscula. Y el punto final, porque en este caso termina nuestra oración y está una abreviatura. ¿Les quedó clarito, chicos, esa parte? Simplemente repasen las filminas y ahí está. No es nada más que eso, no es más complicado. Y en este punto número 4, volviendo un poquito a los contenidos que habíamos dado respecto a la acentuación de palabras,
Acá dice, ¿llevan tilde estos números en su escritura literal? Colócales a los que les falta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A cuáles de estas cantidades escritas con letras le deberíamos colocar la tilde? Muy bien, Miguel, acá me dice 16. Centésimo. Muy bien, ¿Cómo? 16, ¿a cuál más? Centésimo. Muy bien, y hay otras dos antes de centésimo. 22 y 23 también. Excelente, entonces 16, 22, 23 y centésimo. Muy bien, Miguel, muy bien, Edgardo, muy bien, Lourdes, muy bien, Ethel. Bien, en el punto quinto. Acá viene también a fijar un poquito lo que hablábamos de cardinalidad y ordinalidad. En el caso de cardinalidad, nos indican los números, las cantidades. 2 hebillas, 5 viromes. Y ordinalidad, hablábamos de el alumno que está sentado en el quinto lugar, el 11º libro de un orden en la biblioteca. Entonces debemos completar aquí con las palabras cardinal u ordinal según corresponda. A ver quién se anima. Cuando yo cuento 1, 2, El primero, 3, ¿sí? el primero cardinal, el otro Los ordinal. llamamos números cardinales, sería. Muy bien, cuando usamos los números naturales para contar los elementos de un determinado conjunto, los llamamos números cardinales. Cardinales. ¿Sí? El segundo Cuando es usamos ordinal. los números naturales para ordenar, los llamamos Ordinales, ordinales, ordinales. Muy bien. Los numerales expresan orden. ¿Los numerales cuáles? Ordinales. Muy bien. Los ordinales. Muy bien, los numerales ordinales expresan orden o sucesión en la relación con los números naturales e indican el lugar que ocupa dentro de una serie ordenada el elemento al que se refieren. Ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto con gramática? Y simplemente yo los puse, chicos, como para que, ya que estamos tratando el tema de numeración y su escritura, van a ver de repente ustedes en algún texto escrito esas palabras cardinal y ordinal, y es simplemente a título informativo, como para que incorporen otro conocimiento ya a sus saberes. Quise poner este ejercicio fácil como para que ya sepan. Después dice, todos los presentan variación de género y número. ¿Cuáles de los números? Tanto el cardinal o el ordinal va a cambiar de femenino a masculino. ¿Qué les parece? El ordinal también. El ordinal. El ordinal es el que cambia. Muy bien, Antonella. ¿Por qué? Porque yo digo, la primera silla, el primer armario, ¿sí? Y entonces ahí la letrita volada también va a cambiar, o va a ser la O o va a ser la A. Entonces la que varía en género y número es la numeración ordinal, ¿sí? Entonces los ordinales presentan variación de género y número. Excelente. Fíjense acá en el cuadro tenemos numeración arábiga, que es la que yo le decía, la que es de origen árabe, que es la que nosotros utilizamos, que tiene los 10 signos, que pueden formar a través de ello una infinidad de números. Cuando hacemos referencia a su característica ordinal, la podemos escribir en forma abreviada o con números. Y este ejercicio está destinado un poquito a que nos recordemos, y por ahí si no sabemos, investiguemos cómo llamamos a estos números
cuando hacen referencia a un ordinal. Se los emplea un montonazo cuando hacemos referencia a los aniversarios, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, primero, que ahí nos está mostrando cómo se escribe en forma abreviada el número, el puntito y la vocal O, en este caso, y si queremos hacer referencia a lo masculino. Y lo femenino pasa lo contrario, ponemos el número 2, el puntito y la A volada. En este ejercicio tenemos que completar, ¿sí? ¿Cómo serían los nombres? A ver quién se anima. ¿Alguien se anima? Muy bien, segundo, segunda, muy bien, Antonella. Tercero, tercera. Tercero, Cuarto, tercera, cuarta. Muy bien, cuarto, cuarta, Quinta. muy bien. Después, sexto, sexto, sexta, sexta, muy bien. Parece tonto, pero por ahí dudamos. Acuérdense que sexta es con X. séptimo, Séptima va a ser séptima, con P. Muy bien. Después, octavo, octava, muy bien, Javier. Después, noveno, noveno, novena, muy bien. Décimo, décimo, décima, décima, muy bien. ¿Y en 20 cómo sería? 20º, Muy bien. Vigésimo. vigésimo, vigésimo, 30, Trigésimo. 30º, trigésima, 40, eh, eh, cuadra, cuadragésimo. Cuadragésimo. Muy bien, cuadrigésimo, sí, cuatro, cuadragésimo, Décimo. ¿sí? Después 50, Quincuagésimo. muy bien, 60, Sextuagésimo. muy bien. Septuagésimo y Octogésima. Y 90 nunca nos acordamos porque es medio raro. Nonagésima. nonagésimo, Muy bien. nonagésimo. Ok. Nonagésima, ¿sí? Medio raro, pero también es como para Miguel, cuadragésimo, quincuagésimo, octogésima. Muy bien, Miguel, también. Como para que refresquemos un poquito y de repente por ahí cuando incorporamos este conocimiento podemos tener una noción de cómo se escriben. Es simplemente esa la intención. No queremos acá que salgan científicos en escritura de los ordinales en forma literal, pero por lo menos ir teniendo una noción. Fíjense acá también en el ejercicio séptimo, dice, ¿cómo pueden denominarse ordinalmente estas cantidades? 11ª, También, o si no, ah, que es más aceptable hoy por la Real Academia Española. Décimo. Un décimo. Muy bien, un décimo, muy bien, o si no, Décimo. duodécimo, muy bien, ¿sí? Puede ser décimo primero o décimo segundo, o también un décimo o duodécimo. Excelente, muy bien. Y acá esto que queda como punto para investigación de ustedes, investiga cómo deben escribirse los números romanos cuando se los usa con valor ordinal. Yo hace un rato ya les había explicado cómo era, a ver si les quedó un poquito mi intervención en ese caso. Cuando hablamos de, por ejemplo, quinto congreso con números romanos, ¿cómo ponemos? Cuando es ordinal. ¿Cuál es la forma correcta? Con mayúscula Muy bien, el número la B romano. corta. La B corta con mayúscula. La B corta. Muy bien, y jamás debe llevar ¿qué cosa? Letra volada. La vocal volada, la letra volada. Volada, sí. No, simplemente, en este caso, quinto congreso, va la B con mayúscula y la palabra congreso y el nombre del congreso. Jamás se le debe poner la
letra volada, la vocal volada. Y este va a ser un poquito más complicado, así que va a quedar para que lo completen ustedes en sus hogares y después cotejen con lo que nosotros le enviamos como respuesta, ¿sí? Dice, completa el cuadro con su correspondiente numeración romana y denominación literal, ¿sí? Investigamos y completamos el cuadrito de números romanos y cómo escribimos con letras el nombre de este número arábigo. Espero, chicos, que les haya servido de algo. Tiene muchísima relación esto con nuestros escritos para nuestras traducciones en forma literal. En la parte de taquigrafía nosotros usamos una enormidad cuando nos vienen los despachos, cuando vemos las leyes, ¿sí? Cuando se trata presupuesto, se trata un montón el tema de números, de cifras, y cuál es la forma correcta de escribirlas. Fíjense que acá, si bien nosotros hablamos de la escritura literal, sería lindo que ustedes investiguen también por su cuenta, por ahí, la escritura correcta de cantidades superiores al 1.000.000. Y cómo van los órdenes. Esto es un simple consejo de maestra, que por ahí uno le dicta las cantidades a los chicos y confunden o les cuesta una enormidad. Entonces, por ahí cuando escuchan o cuando van haciendo en sus propias grabaciones para las prácticas de velocidad, también el tema de la práctica y recordar un poco esos contenidos que fuimos dando en el colegio, de cómo escribimos las cantidades de un modo correcto. Los órdenes, el primer orden, unidad, decena, centena, como les decía recién, después el segundo orden, unidad de 1.000, decena de 1.000, centena de 1.000, después millón, cómo van denominándose esas cantidades que pueden ser bastante largas y poder escribirlas cuando escribimos en taquigrafía. Fíjense que nosotros en el sistema Pitman tenemos una simbología que es para 100, la curva inferior, y para 1.000 como la M debajo de la cantidad que vamos escribiendo. Y eso nos sirve porque el orador va hablando rápidamente y nosotros tenemos que escribir las cantidades. Entonces hay símbolos en taquigrafía que nos permiten, en vez del punto, ir escribiendo esa simbología y poder escribir toda la cantidad que nos fue diciendo el orador. Y esa era la intención mía de ver un poquito estas normas que nos establece la Real Academia, como para que escribamos la cantidad que nos dictaron, los números que nos dictaron, después a nuestra traducción de modo correcto.